estar hoy con ustedes otra vez. La semana pasada, no sé si les había contado, estaba de vacaciones, estaba en el sur de Chile, hoy día ya estoy de vuelta a casa, entonces también agradecer al Señor por traerme a casa con bien y poder tener la oportunidad de estar con ustedes y poder aprender juntas más del Señor. Voy a compartir pantalla ahora para dar inicio al estudio. Entonces, espero que ya estén todas con su Biblia. Ahí está. Entonces, ¿pueden ver? ¿Sí? Listo. Sí, señora. Vamos a comenzar entonces ya este último estudio de estos 3 que venimos haciendo acerca de mujeres para la gloria de Dios. Ya en este mes de febrero ya nos estamos acercando a marzo, así que agradecemos al Señor por este mes y poder también estudiar este tema tan importante en el comienzo de este año. Bueno, veníamos hablando, ¿cierto?, de que para ser mujeres, para la gloria de Dios, podíamos decir que necesitábamos considerar 3 cualidades en nuestra vida. Partimos la primera semana hablando de la importancia de la sabiduría, de ser mujeres sabias, ¿cierto? En el ámbito principalmente familiar, veíamos, ¿cierto?, Proverbios 14, 1, ¿cierto? La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Y veíamos el ejemplo de Rebeca y cómo la falta de sabiduría trajo también consecuencias negativas a su familia, y por eso la importancia de que seamos mujeres sabias para que a través de la dinámica familiar demos la gloria al Señor. Luego hablamos de la importancia de la santidad, ¿cierto? En un ámbito personal, allá 2 Corintios 5:17, la importancia de esta nueva vida que el Señor nos da cuando le entregamos nuestra vida a Él y nos arrepentimos por nuestros pecados. Ahí estudiamos la vida de Ruth, cómo es que esta mujer que existió muchos años antes de la llegada del Salvador, nos muestra y nos grafica esto, ¿cierto? El cambio de vida, dejando su pasado pagano para seguir al Dios vivo y verdadero, y cómo después de esto ella muestra un carácter de piedad, ¿cierto? Y la importancia en que cada una de nosotras determine alejarse de su vida pasada y ir santificándonos, ¿cierto? Cada día, es decir, cada día siendo más conformadas a la imagen de Cristo. Ya, entonces hoy día vamos a concluir con la última cualidad o aspecto importante que debemos prestar atención en nuestra vida, que es el servicio. Ya, y específicamente en el área eclesial, es decir, en la iglesia, en nuestra iglesia local, en la iglesia universal, ¿cierto?, con todos los creyentes. Y vamos a estar viendo allá en Marcos 10:45 el versículo clave de esta enseñanza. Entonces, seamos siervas. Hemos visto, ¿cierto? Seamos mujeres santas, seamos mujeres sabias. Hoy día vamos a hablar de la importancia de ser siervas. Seamos siervas. Marcos 10:45, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablábamos la semana pasada de la santificación progresiva, es decir, es esto de que cada día nos vamos apartando del mundo para ir conformándonos a la imagen de Cristo, es decir, al carácter de Cristo, ¿ya? Al amor por otros, a su santidad, ¿cierto? Y otro aspecto importante de la vida de Cristo es el servicio, como nos muestra este versículo, ¿cierto? El Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, vino a este mundo para servir al mundo.
fue un siervo, y la Biblia nos enseña a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que este que vendría, que nacería, el Mesías, el Salvador, Jesucristo, sería un siervo. Cristo se hizo servidor por amor de nosotros. Si me acompañan allá a Isaías, capítulo 52, a partir de este pasaje nos habla del Mesías, ¿cierto? De el que vendría, se encarnaría, ¿cierto? Y vendría a este mundo. Pero acá nos habla, y nos dice el título, que era el siervo de ¿quién? De Jehová. El siervo de Jehová. Dice el versículo 13, voy a leer para ustedes. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y más adelante continúa, ya llegando al capítulo 53, describiéndonos que este que era el siervo de Jehová, el siervo de Dios, padecería, sufriría, ¿cierto? Cargaría por nosotros nuestros pecados. Pero es interesante cómo aquí nos presenta al Mesías, a quien sabemos que después es Jesucristo, como el siervo de Jehová, ¿ya? El siervo de Jehová. Y no solamente ahí nos habla del siervo de Jehová, sino que bueno, después en el Nuevo Testamento tenemos acá Marcos 10:45, que nos habla de que el Hijo del Hombre serviría a la humanidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Pero también allá en Romanos 15, versículo 8 y 9, si alguien me puede ayudar a leer este versículo, voy a pedirle a ver a hermana Teresa Silva. No, ahí hermana Pilar levantó su mano, creo, primero. Entonces, si puede ayudarme a leerlo. Sí, hermano. Sí, señora. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. En la nueva versión internacional, dice, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos, o como dice la Reina Valera, de la circuncisión. Pero Cristo se hizo servidor con dos propósitos. Primero nos indica que era para demostrar la verdad de Dios, o en otra versión, la fidelidad de Dios al confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Es decir, que Cristo vino a este mundo, se encarnó cumpliendo todas las profecías y promesas que Dios había hecho a Abraham en adelante, para demostrar la fidelidad de Dios, para demostrar la veracidad de Dios, que lo que Él dice, lo hace. Pero también dice después para que los gentiles, es decir, tú y yo, glorifiquemos a Dios por su misericordia, por su compasión. Es decir, Cristo se hizo servidor por amor de nosotros, para que tú y yo podamos ser rescatados, para que tú y yo podamos glorificar a Dios por la misericordia que tuvo para con nosotros. Entonces, si hablamos de ser cristianas, es decir, seguidoras de Cristo, o como otros dicen, ¿cierto?, pequeños Cristos, queremos imitar al Señor Jesucristo. Y una de las cualidades más importantes de nuestro Salvador, hermanas, es que Él es el siervo de Dios. Él es un servidor por amor a otros, por amor a mí y a ti. Por lo tanto, cuando hablamos de que queremos glorificar a Dios, tenemos que hablar de que debemos glorificar a Dios a través del servicio. Y Dios nos ha dado la iglesia local para poder poner en práctica el servicio a otros. Por lo tanto, todo esto es para decir la importancia que tiene el servicio en la vida de un creyente. Ahora,
enfocándonos en alguna mujer de la Biblia, ¿cierto? ¿En qué mujer de la Escritura pensamos cuando hablamos de servicio? Entonces aquí quisiera escuchar alguna opinión, si alguien puede levantar su mano. A ver, tenemos a Fabián Pavón. Ay, Ahí, perdón, ahí tengo está. mal el nombre. Yo pensaría en María, la hermana de Marta. Ok, ¿por qué? Porque ella mostró que servía al Señor a través de su adoración también, ¿no? Y pues también, pues Marta, en cierta forma, porque ella también está pendiente de las cosas, de los quehaceres de la casa también. Así es. Sí, sin duda fueron mujeres que sirvieron al Señor. ¿Alguna otra, tiene otra mujer en mente que se le venga que nos pueda decir también el por qué? Hermana Flor. La hermana Flor, a ver. Buenas, yo pensaría en María, la mamá de Jesús. Ya. ¿Por qué? Porque ella no le importó nada, simplemente dijo, sí, yo hago lo que el Espíritu me diga. Quiso Amén. servir desde su corazón. Sí, así es. Muy bien, gracias hermana. María, la madre de Jesús. Hermana Gloria Bernal también levantó la mano. Una última opinión también ahí. Gracias, hermana. Yo pensaría mucho en Dorcas, de servir a la iglesia y a los hermanos también. Así es. Bueno, tenemos muchas mujeres y interesantemente estamos pensando ahí principalmente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de una mujer en el Nuevo Testamento. Vamos a enfocarnos en una mujer, sin duda hay muchas, pienso en Lidia, en Febe, Evodia, Sintique, María, como mencionaban, Marta. Todas ellas fueron mujeres que sirvieron en el ámbito también de los primeros siglos de la iglesia. Pero hoy día yo les quiero compartir acerca de otra mujer en el Nuevo Testamento que se destacó por ser una sierva. Es más, es mencionada como sierva, y personalmente es una de las mujeres que más ha marcado mi vida en el estudio del Nuevo Testamento. No hay muchos pasajes con respecto a ella, son pocos, pero hoy día nos vamos a dar cuenta también cómo es que un solo versículo, una sola palabra, puede mostrarnos mucho del carácter de esta mujer y puede enseñarnos también mucho a nosotras. Así que le estoy hablando de, vean, siguiente diapositiva, le estoy hablando de Priscila, ¿ya? Priscila, la esposa de Aquila, ¿cierto? Normalmente cuando hablamos de Priscila estamos también relacionándolo a su esposo, Aquila. Entonces hoy día vamos a estar estudiando sobre la vida de Priscila. Vamos a hablar cómo es que ella se enfocó, o parte de su ministerio fue como maestra, y cómo en esta labor de la enseñanza de la palabra del Señor, ella también fue esta ayuda idónea para su esposo, algo tan importante cuando hablamos del servicio, si es que estamos o si están casadas, la importancia de ser esa ayuda idónea también en el ministerio. Vamos a hablar también cómo es ella mencionada sierva en las Escrituras, y cómo ella también fue hospitalaria y de esta manera también sirvió a la iglesia del primer siglo. Ya, entonces vamos a hablar primeramente de Priscila como esta maestra y esta ayuda idónea. Y para hablar de Priscila y sus comienzos, tenemos que ir a Hechos capítulo 18. Entonces, si todas me acompañan allá, vamos a detenernos un momento en este capítulo y vamos a estar mencionando algunas cosas importantes de Priscila. Entonces, leo para ustedes versículos 1 y 2. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ya esta es la primera vez que se menciona a Priscila en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Hechos, capítulo 18.
¿Qué nos dicen estos primeros versículos? Bueno, Priscila era la esposa de Aquila, ellos eran judíos que vivieron en los tiempos del cuarto emperador de Roma llamado, ¿cierto?, Claudio, como nos indica el versículo 2. Eso fue entre el año 41 y 54 después de Cristo. Y este emperador, como bien nos menciona, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, es decir, los expulsó de Roma a todos los judíos. Hay algunas razones que nos dan historiadores del por qué hizo esto. Algunos hablan de algún alboroto que se generó por un judío, por lo tanto él en este enojo contra él expulsa a todos los judíos de Roma. Ya, pero al hacer esto, ellos, tanto Priscila como Aquila, se van de Roma y llegan a Corinto. ¿Ya? Ellos estaban en Roma, específicamente en Italia, y de ahí ellos se van a Corinto. Y es aquí donde se encuentran y conocen a Pablo, al apóstol Pablo, ¿cierto?, que estaba en uno de sus viajes misioneros, y dice ahí que ellos eran seguidores de Cristo. Ya ellos eran seguidores de Cristo. Recordamos que ellos eran de Roma. Por lo tanto, cuando Pablo conoce a Priscila y Aquila, ellos ya eran hijos de Dios, ya eran creyentes, ya eran parte de la iglesia. Es decir, Pablo no les evangeliza ni nada, sino que ellos ya venían con el evangelio en sus vidas. Entendiendo que ellos venían de Roma y entendiendo también de que Pablo no fue quien fundó la iglesia de Roma. Ya cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, lo que encontramos, ¿cierto?, en la epístola de los Romanos, nos deja ver esto, de que él no fue quien fundó, sino de que el evangelio ya estaba ahí, donde probablemente también Priscila y Aquila se convirtieron antes de conocer a Pablo. Y una de las teorías de cómo es que el evangelio llegó a Roma es que, bueno, allá en el día del Pentecostés, lo que encontramos en Hechos capítulo 2, muchos judíos que vivían en Roma fueron hasta Jerusalén para celebrar esta fiesta, donde sabemos, ¿cierto?, que llega el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua, ¿cierto? Ahí es el inicio de lo que es la iglesia. Por lo tanto, después de esto, muchos de estos judíos retornan a su lugar donde ellos vivían, muchos de ellos en Roma, y es ahí cuando ellos se convierten al Evangelio en Jerusalén, retornan a Roma, se reúnen, tú escuchaste el Evangelio, tú aceptaste a Cristo, reunámonos y formemos una iglesia acá en Roma. Entonces se piensa que Priscila y Aquila fueron parte de este grupo que estuvo allá el día de Pentecostés, que escuchó el Evangelio, que aceptó a Cristo y que comenzaron una iglesia en Roma. Posterior a eso, muchos años después, llega este emperador Claudio, los expulsa, ellos llegan a Corinto, luego de ya años en los caminos en el Señor, y se encuentran con Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo, y ahí se reúnen, se encuentran, se conocen y comienzan a servir juntos en Corinto. Ya, versículo 3 nos dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es decir, Priscila y Aquila tenían el mismo oficio de Pablo, ya no está hablando de un ministerio, sino de un oficio secular, que es hacer tiendas. Entonces tenían, además de su fe en común, tenían este trabajo en común, y ellos comienzan a trabajar juntos en Corintios también. Versículo 4 al 17 nos muestra que Pablo estaba en Corinto haciendo su ministerio. Dice ahí, discutiendo en la sinagoga todos los días de reposo, persuadiendo a los judíos y a griegos para que creyesen en Jesucristo. Es decir, Pablo estaba completamente entregado a la predicación de Cristo, a la evangelización. Pablo estuvo allí
dice 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios hasta que se levantan contra él, ¿cierto? Y él tiene que salir de ahí. Pero en todo ese tiempo en donde Pablo estaba entregado a la predicación, todo ese año y medio, ¿quién estuvo con ellos? Bueno, Priscila y Aquila. Ya ellos estuvieron sirviendo juntos con Pablo. Luego del versículo 18 al 23, dice ahí, versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y les dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Después dice versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Es decir, Priscila y Aquila van con él a Siria, llegan después a Éfeso. Pablo tiene que salir de Éfeso, él va de nuevo a Jerusalén, pero Priscila y Aquila se quedan en Éfeso. Dice que él les dejó allí. Y ellos se quedan en Éfeso haciendo ministerio. Es allí donde llega Apolos, ¿cierto? Que lo encontramos del versículo 24 al 28. Apolos era un judío que hablaba y enseñaba diligentemente sobre el Señor. Había sido instruido en el camino del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, él entendía que venía el Mesías para proclamar, ¿cierto?, la veracidad de Dios, las profecías serían cumplidas en este Mesías. Él estaba ahí anunciando y enseñando estas profecías, diciendo, viene el Mesías, viene el Mesías. Pero él todavía no entendía que el Mesías ya había llegado y ese Mesías era Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué hace Priscila y Aquila? Se acercan a él y nos dice la Biblia que ellos le enseñaron, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, con todo ese conocimiento que Apolos ya tenía del Antiguo Testamento, de las profecías y promesas del Señor, ellos le dicen, estas han sido cumplidas en Cristo. Y es ahí donde Apolos se da cuenta de que Jesús era el Cristo y comienza a anunciar esta verdad y empieza a predicar el Evangelio. Pero todo eso gracias a que Priscila y Aquila hicieron. Más exactamente la palabra a Apolos. Entonces esto nos muestra primero que Priscila fue una maestra, es decir, ella no era una judía que, sí, bueno, mi esposo sabe mucho del Antiguo Testamento, pero yo no sé. No, ella era una mujer judía que había conocido a Jesucristo como su Salvador, que servía diligentemente, sirvió 1 año y medio en Corinto, después sirvió en Éfeso con conocimiento de las Escrituras y junto a su esposo, como esa ayuda idónea, al lado de su esposo, expusieron correctamente o más exactamente la palabra a Apolos. Entonces, ¿por qué esto es algo importante? Porque como mujeres necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras y Priscila es un claro ejemplo de eso. Fue una mujer que conoció las Escrituras y que las enseñó a otros. Fue esa mujer que estuvo al lado de su esposo, ¿cierto? Bueno, vino la adversidad, tenían que salir de Roma, fue con su esposo a Corinto, se quedó allí con su esposo 1 año y medio, posiblemente Pablo dijo, bueno, vamos a Éfeso, el esposo dijo, ya, nos vamos a Éfeso, y ella, voy contigo a Éfeso, dispuesta, sumisa a su esposo,
con un llamado también de parte del Señor a servir. Entonces, la verdad es que todo este capítulo 18 nos muestra a una mujer que amaba al Señor, que amaba el servicio, que entendía la importancia del servicio, que entendía la importancia de conocer las Escrituras y comunicarlas a otros de manera correcta. Entonces, esto sin duda es algo maravilloso. Es algo maravilloso que debe también animarnos a nosotras. Muchos años después, ¿cierto? Tantos años después, como mujeres necesitamos tomar este ejemplo de Priscila y decir, bueno, voy a tomar en serio el estudio de la Escritura. Voy a conectarme los lunes para aprender con las mujeres. Voy a estar los domingos atenta a la predicación. Si hay algún estudio bíblico que puedo hacer porque tengo un tiempo libre, lo voy a hacer porque quiero entender las Escrituras. Porque quiero comunicar exactamente las Escrituras en mi iglesia local, en mi familia, con tus hijos. Las que tienen hijos, cuán importante es que podamos enseñarle con exactitud la Escritura. Esto no es solamente la labor del padre. Muchas veces el papá está trabajando y ¿quién está en casa con los hijos? La madre. Leyendo historias bíblicas, cuán importante es entender las Escrituras para poder enseñar desde pequeño a los hijos las verdades bíblicas. En un ministerio de escuela dominical, muchas de ustedes, me imagino, y por lo que sé, son maestros de escuela dominical. Tienen una gran responsabilidad, ¿cierto?, con los niños de la iglesia, futuros pastores, misioneros, siervos de la iglesia local. Están preparadas para enseñar correctamente las Escrituras a ellos, para discipular a otras mujeres. O sea, la enseñanza también es algo muy importante y para eso necesitamos primero comprometernos con el estudio de las Escrituras. Entonces, vamos a hablar un poco más de aplicación a nuestra vida final, pero sin duda podemos ver en este capítulo una mujer que servía al Señor y que entendía las Escrituras y las enseñaba correctamente al lado de su esposo. Pero Priscila también fue mencionada como sierva. Ella era una sierva del Señor. Y vamos a ver allá en Romanos capítulo 16, un poco más adelante, esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma, ¿cierto? Posiblemente la iglesia de la cual provenía Priscila y Aquila. Él al final de esta carta manda saludos. Y dice versículo 3 y 4 del capítulo 16. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Sabemos que Pablo es quien escribe esta carta, ¿cierto?, a la iglesia en Roma. Esta iglesia, sabemos, como había mencionado, es probable que haya sido una de las primeras iglesias fundadas debido a algunos judíos que se convirtieron el día de Pentecostés y que retornaron a Roma comenzando esta iglesia. En esta carta, Pablo reconoce a Priscila, así también como a Aquila, como una coadjutora, o como dice la Reina Valera, ¿cierto?, una colaboradora en Cristo. Y solo esta palabra nos tiene mucha riqueza, hermanas. Y nos vamos a detener en esta palabra porque este título de colaboradora en el griego es sunergos. Esta palabra solo aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Tiene la idea de alguien que ayudó, que trabajó junto a alguien, codo a codo, ¿cierto?, al lado del apóstol Pablo en las misiones o en la obra de Dios en los primeros años de la iglesia. Esto tiene que ver con cargos que tuvieron estas personas o tareas delegadas por Pablo para ayudar en su ardua labor como misionero o como fundador de iglesias, ¿cierto? Y dentro de estas 13 veces que es mencionado este título en el Nuevo Testamento, una de ellas es para referirse a Priscila.
Es decir, Priscila fue una colaboradora, una sierva que trabajó codo a codo con Pablo, que tal vez tuvo alguna tarea importante delegada por parte de él para ayudarle, ¿cierto? Fue parte de un equipo de fundación de iglesias del primer siglo. O sea, Priscila era una mujer que fue de gran bendición para la vida del apóstol Pablo. Siempre hablamos, ¿cierto?, del gran apóstol Pablo. Cuántas iglesias fundó, cuántas cartas él escribió, pero detrás de él, o más que detrás de él, al lado de él, habían muchos colaboradores, muchos otros siervos que ayudaron a que todo esto fuera posible. Y uno de ellos fue Priscila, y él lo reconoce en esta carta ya a los romanos. Después, versículo 4 es interesante, dice que expusieron sus vidas por él. Priscila expuso su vida por el apóstol Pablo. No tenemos detalles de esto, es posible que esto haya ocurrido allá en Corinto o en Éfeso, que fueron los lugares donde ellos estuvieron juntos sirviendo. Tal vez allá en Corinto, cuando se levantaron contra Pablo, ¿cierto? Y él tuvo que salir de allí. Tal vez en ese minuto, al estar Priscila y Aquila con él, ellos no tuvieron temor a exponer su vida por el apóstol Pablo. No sabemos cuándo ni cómo exactamente fue, pero esto sucedió y él lo deja registrado, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, su ministerio fue de gran bendición, no solo para el apóstol Pablo, sino para todas las iglesias del primer siglo. Qué impactante. Yo con solamente estos 2 versículos quedo impactada por el testimonio de esta mujer y de su esposo. Personas comprometidas con la obra del Señor en ese tiempo. Había mucho que hacer y ellos se comprometieron e impactaron la vida del apóstol Pablo y de las iglesias. Y hermanas, no es muy diferente la realidad hoy. Hoy día hay mucho que hacer en la obra del Señor. Y necesitamos ser estas colaboradoras en Cristo. Tal vez ya no está el apóstol Pablo, pero está nuestro pastor, ¿cierto? Están los otros pastores, siervos de Dios, a cargo de fundación de iglesia. Bueno, yo quiero ser esa colaboradora en Cristo para mi pastor, para los pastores, que pueda alivianar la carga que puede ser a veces el ministerio para ellos. Trabajar codo a codo con ellos para la gloria del Señor. Priscila fue una mujer que hizo eso, que entendía la importancia de servir, de no ser servida, sino servir y dar su vida por otros. Entonces, sin duda, Priscila fue una gran sierva para la iglesia del primer siglo. Pero también fue una mujer hospitalaria, otro aspecto también en la cual nosotros podemos servir a la iglesia local. Allá en 1 Corintios 16:9, otra de las cartas que Pablo escribe ya ahora a la iglesia de los Corintios, también allá al final de la carta él da unos saludos y vuelve a mencionar a Priscila y a Aquila. Dice, 19 es el versículo. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Es decir, Pablo estaba en Asia cuando escribe esta carta junto a Priscila y Aquila. ¿Ya? Y cuando él escribe a los Corintios, él dice, los saludan Priscila y Aquila con la iglesia que está en su casa. Es decir, había una iglesia que estaba formándose en la casa de Priscila y Aquila allá en Asia. Posiblemente cuando habla de Asia tiene que ver con Éfeso. ¿Ya? En Éfeso es donde estaba esta iglesia congregándose en la casa de Priscila. Entonces es interesante porque ellos no solamente fueron personas que enseñaron a otros, que estuvieron en lugares sirviendo y predicando a Cristo, sino que también abrieron las puertas de su casa para que una iglesia se fundara ahí. Y hermano, este es un
gran ministerio, un gran servicio. Es decir, yo abro las puertas de mi casa para que otros vengan, conozcan al Señor, sin importar realmente si me rompen un vaso, si ensucian algo, porque son costos que estoy dispuesta a pagar para que el Evangelio sea conocido. Como mujeres, yo no soy ama de casa, pero lo puedo ver en mi madre o en muchas mujeres, la importancia del hogar, de la belleza del hogar, de la limpieza y el cuidado del hogar. Y recuerdo también una vez hablar con una esposa de un pastor allá en el norte de Chile. Ellos estaban fundando una iglesia allá y a ellos les tocó abrir las puertas de su casa, una casa bien pequeña y humilde, para que los hermanos comiencen a congregarse ahí. Y ella me decía, ¿sabes qué? Quiero ser sincera contigo, para mí no ha sido fácil. Porque ese sillón que me compré nuevo, después de 2 años con tanto uso, porque los hermanos no solo van los domingos o los miércoles a la reunión de oración, sino que van casi siempre por consejerías, cosas así, siempre están ahí sentados, no sé, alguien bota algo en ese sillón y todo, y si tú lo vieras no podrías creer que tiene solo 2 años, porque está tan mal gastado. Y ella me decía, sé que suena feo, porque es solo un sillón, pero en algunos momentos yo lucho con eso, porque es mi casa, y ella me compartía toda la lucha que vivía. Pero al final ella me decía, pero bueno, no ha sido la primera mujer ni la única mujer que lo ha hecho, y veo también las manos del Señor en la obra, y cómo a través de ese ministerio también otros conocen a Cristo, y veo vidas transformadas todos los días, sentadas en ese sillón. Entonces, realmente cuando estudiaba acerca de este pequeño versículo, ¿cierto? Con la iglesia que está en su casa, recordaba el testimonio de esta esposa de pastor, y pienso en muchas otras mujeres que han abierto las puertas de su casa para que una iglesia comience, para recibir a un misionero. Yo pienso, no es fácil, pero es parte de la obra de Dios, es parte de poder servir a la iglesia local. Y sin duda hay bendición en eso. Y Priscila y Aquila entendían que era una forma también de servir, por lo tanto dijeron, hagámoslo. Es decir, ellos estaban, pienso en este matrimonio, dispuestos a involucrarse en cualquier área del ministerio, con tal de ser de bendición a las iglesias del primer siglo. ¿Cuál es nuestro límite? No, yo solo voy a enseñar, no me pidan más que eso. No, yo solo voy a limpiar una ventana, no me pida más que eso. Un discipulado, pastor, porque tengo tantas cosas que hacer. ¿Sabes qué? Priscila era esposa, Priscila tenía casa, pero ella entendía que lo más importante, aunque entendemos que la familia lo es, ¿cierto?, era el ministerio también. Y eran un equipo, Priscila y Aquila, un matrimonio, un equipo, unidos para un propósito, el ministerio, el servicio, dar la gloria a Dios, servir a la iglesia local y que el evangelio se expanda. Yo no estoy diciendo con esto que ahora nos volvamos locas y sirvamos en todo en la iglesia, pero sí que podamos examinar nuestra motivación. ¿Es mi motivación involucrarme en la iglesia local? ¿O mi motivación son otras cosas? Mi trabajo, mi hogar y todo, y bueno, lo que pueda, así como un poquito nomás. No me quiero involucrar mucho en la iglesia porque eso quita tiempo. Es decir, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Ya? Ser de bendición a la iglesia local. No solamente allá en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9, o 19, perdón, Pablo hace referencia a esto, sino que también allá en 2 de Timoteo 4:19. Si me pueden acompañar ahí, otra de las cartas que Pablo escribe, ¿cierto? Que Pablo escribe a Timoteo, a uno de sus fieles discípulos, que servía interesantemente allá en Éfeso. ¿Ya? Esta es la segunda carta que escribe a Timoteo, quien estaba en Éfeso, y le manda saludos a Priscila y Aquila. Es decir, Priscila y Aquila estaban en Éfeso sirviendo junto a Timoteo. Es decir, no solamente ellos apoyaron a Pablo, sino que después apoyaron también a Timoteo, el discípulo
de Pablo. Dice versículo 19, saludad a Prisca, que se traduce también Priscila, y a Aquila, y a la casa de Onesífero. ¿Sabes qué? Pablo siempre les recordó, porque ellos fueron grandes siervos en el ministerio. Interesantemente, él les menciona ya a los romanos, a los corintios, allá a la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo también sirviendo, siempre recordándoles, saludándoles, Priscila y Aquila, porque ellos fueron grandes siervos en el ministerio. Y también esto nos deja ver cómo es que a través de los años, porque la carta escrita ya al Roma fue escrita años antes, cuando él escribió a Timoteo, pasó un transcurso de años. Por lo tanto, vemos cómo en esos transcursos de años vemos la fidelidad de este matrimonio, de esta mujer. Pablo escribe, ¿cierto? Muchos me abandonaron, muchos se apartaron, pero vemos que aquí Priscila y Aquila se mantuvieron fieles en el ministerio, y no solamente apoyaron a Pablo, y bueno, Pablo terminó y se acabó el ministerio, sino que continuaron. Ahora viene Timoteo en Éfeso, bueno, apoyamos a Timoteo en Éfeso. O sea, una mujer comprometida y fiel al ministerio. Entonces, bueno, ella fue una maestra, estuvo al lado de su esposo, sometida y dispuesta a ir donde él fuese, apoyando a siervos de Dios como fue Pablo, Timoteo, dispuestas a abrir las puertas de su casa para fundar una iglesia allí. Sin duda fueron personas comprometidas y fieles al ministerio. Hay algunas aplicaciones y conclusiones que ya he hecho, ¿cierto? Que he mencionado a la medida que hemos ido avanzando. Solo quiero recalcar algunas. Cuando hablamos de que Priscila fue una maestra, ¿cierto? Le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Te estás preparando en las Escrituras y en la vida cristiana? ¿Te estás involucrando en eso? Yo sé que todas acá estamos en diferentes etapas. Tal vez eres nueva en la iglesia. Venimos a decir, aló pastor, ¿sabe que quiero que me discipule? Que quiero aprender desde ya las Escrituras. Tal vez llevas años en la iglesia, tal vez eres líder en las damas o en otros ministerios. Bueno, nunca terminamos de aprender, ¿cierto? También eso es muy importante, la humildad y saber que nunca terminamos de aprender y que siempre hay algo más que puedo aprender, involucrarme en algún estudio bíblico, en la iglesia o personal. Pero hermanas, entendamos la importancia de prepararnos en la Escritura, de aprender de la Escritura y la vida cristiana. Tomemos en serio y comprometámonos también con el ministerio que podamos tener en la enseñanza, ya sea en un discipulado, ya sea en la escuela dominical, a nuestros hijos. Siempre recuerdo una reunión cuando comencé a hacer clases en la escuela dominical en mi iglesia acá en Chile. La mujer que estaba a cargo decía, ¿cuánto se demoran en preparar una clase para los niños? Porque ella decía, normalmente son más breves, porque son niños, el tema de la concentración, etc. Pero ¿cuánto se demora? Entonces, bueno, algunos decían, no, un poco, como unos 15 minutos, porque bueno, es como preparar el material, ¿cierto? Leer lo que dice la hojita y ya. Y realmente a veces son breves las clases, pero ella decía, bueno, debemos demorarnos más, debemos tomarlo en serio, tal vez nuestra clase va a ser breve, va a ser sencilla, pero necesitamos nosotros comprender bien lo que la Biblia dice, para no estar enseñando cosas erradas a los niños. Esto no es menos importante que lo que el pastor hace cuando enseña a la iglesia en general o a los adultos. Ellos son niños, pero no por eso son menos importantes. Y ella nos exhortaba a todos ahí a tomar en serio el ministerio, a la enseñanza de los niños y a prepararnos con mucha dedicación antes de dar una clase. Y ella decía, bueno, ellos son los futuros pastores, misioneros, ellos son
almas para Cristo igualmente que un adulto y que necesitamos amarles, tenerles compasión y entregarles lo mejor de nosotros. Entonces, creo que Priscila entendía la importancia de prepararse en las Escrituras y la importancia también de exponer correctamente las Escrituras a otros. Todos estamos llamados a enseñar. Yo sé que hay algunos en la iglesia que tienen el don de la enseñanza y otros no, pero aún así todos estamos llamados a enseñarnos los unos a los otros, ¿cierto? A ser discípulos, enseñándoles todas las cosas del Señor. Discipular a otros, reproducir la palabra del Señor. Por lo tanto, de una u otra manera siempre vamos a estar enseñando a otros. Tal vez no públicamente o en un grupo muy grande, pero sí en un discipulado a nuestros hijos. Entonces debe ser algo importante en nuestra vida. Como ayuda idónea, Priscila y Aquila. Y esto es interesante porque de todas las veces que son ellos mencionados juntos, siempre es mencionada Priscila antes que Aquila. ¿Ya? Y hay dos por lo menos posturas en cuanto a esto. Algunos hablan de que ella es mencionada primero porque tenía mayor rango social que Aquila. Entonces, normalmente aquel que tenía un mayor rango social era mencionado primero que otra persona cuando se escribió una carta. ¿Ya? Pero otros también dicen que era porque tenía una mayor prominencia en la iglesia. No, esto no quiere decir que ella era pastora o algo así, sino que tal vez dentro del ministerio en la iglesia local, ella estaba un poco más involucrada que Aquila, pero bueno, independiente de eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que juntos sirvieron al Señor. Juntos sirvieron al Señor. Ella estuvo al lado de su esposo, yendo a Corinto, yendo a Éfeso, apoyando a Pablo, apoyando a Timoteo como esa ayuda idónea. Y esto es algo que debemos preguntarnos. Si eres esposa, si estás en ese proceso de noviazgo, ¿tenemos un corazón sumiso y dispuesto a apoyar al esposo en su llamado y ministerio? Tal vez algunas están recién casadas, otras llevan años de casadas. Tal vez te casaste con alguien que te dijo, no, yo voy a ser, no sé, un abogado, un profesor y voy a estar contigo juntos sirviendo al Señor, pero así nomás, ¿cierto? Como en la iglesia, involucrándonos de a poco. Pero de repente te dice, no, es que ahora quiero ser pastor, porque Dios me está marcando que debo ser pastor. O no, sabes que Dios está marcando en mi corazón que tenemos que ir a otro lugar a abrir una iglesia. ¿Cuál va a ser tu reacción? No, olvídalo, tú anda, yo me quedo, si tú eres pastor, yo no me caso, o sea, yo me divorcio, o bueno, yo no me casé con un pastor. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Oras por eso? ¿Por si algún día a tu esposo Dios le llama a tal vez a otro ministerio distinto al que está haciendo hoy? ¿O a un lugar distinto a donde él está sirviendo hoy? Y esto creo que es sumamente importante porque me acuerdo siempre un testimonio también de una esposa de un pastor que ella decía, ella fue una de las que le dijo a su esposo, a ver, yo no me casé con un pastor. Es más, él era psicólogo, después ellos juntos conocen al Señor, se involucran mucho en la iglesia, y él siente fuertemente el llamado a dejar su trabajo y dedicarse al pastorado, estudiar la escritura y todo. Y ella no lo podía creer porque ya era un gran cambio el haber llegado a los pies de Cristo, sin duda una bendición, pero ahora ya cambiar aún más su vida por el ministerio de tiempo completo como pastor, para ella fue bien fuerte este llamado que Dios puso a su esposo. Pero sin duda Dios hizo una obra en su vida, ella finalmente, Dios también tocó su corazón, ella estaba dispuesta a servir junto a su esposo y hoy día están haciendo ministerio en una iglesia muy bonita acá en Santiago. Pero ella dice, yo voy a ser transparente con ustedes, a mí me asustó. Fue como, yo no me casé con un pastor. Pero finalmente ella oró mucho al Señor y Dios cambió su corazón. Y esto es importante porque tú puedes ser esa mujer ayuda idónea que está codo a codo con su esposo en el ministerio como lo fue Priscila, o puedes ser la piedra de tropiezo en el llamado que Dios le ha dado.
tal vez es, no, yo no quiero, y tal vez realmente Dios está llamándole, pero tú en vez de orar, simplemente estás cerrada a la posibilidad. Entonces, también nosotras tenemos que examinar nuestro corazón. Personalmente yo no estoy casada, pero sí oro siempre al Señor, porque, por ejemplo, hoy día estoy sirviendo junto a ustedes acá en Colombia, pero si el día de mañana me caso con un hombre y me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero servir en Colombia, quiero servir en otro lugar. A pesar de que amo Colombia, quiero estar dispuesta a decir, bueno, amén. Si estoy segura que tú eres el hombre que Dios tiene para mí, voy contigo donde el Señor te haya llamado. Esto, hermana, es algo que siempre tenemos que tener en oración. Avanzando un poco más, tenemos ahí esa sierva. Como les decía, hoy día no tenemos a Pablo, no tenemos a Timoteo, pero sí tenemos a nuestro pastor, otros pastores y siervos que están involucrados. Pensamos en este proyecto, ¿cierto? Visión 2030, la fundación de muchas iglesias allá en Bogotá, en Colombia. ¿Queremos ser parte? Ya podemos estar orando y pensando, Dios, ¿cómo puedo ser parte? No, tal vez no voy a ir de las que va a ir al lugar a predicar el evangelio, pero voy a ser de las que va a orar fielmente, de las que va a ofrendar, tal vez de las que va a ir, pero me quiero involucrar, quiero ser parte, quiero poder apoyar a mi pastor y a los siervos de Dios, como lo hizo Priscila. Y finalmente, hospitalaria, ¿cierto? La iglesia que está en su casa. Hoy tenemos, gracias a Dios, nuestro templo. Ya hoy día estamos todo online, ¿cierto? Pero tal vez por mucho tiempo allá en Colombia han tenido su templo, esta casita que el Señor les ha dado. Pero el día de mañana, y sobre todo con este proyecto, ¿cierto? De comenzar nuevas obras. Podemos preguntarnos, ¿nos dispondríamos para recibir a los hermanos? Para comenzar la fundación de una iglesia, si el día de mañana Pastor Alex habla con ustedes como familia y les dice, bueno, nos gustaría poder usar tu hogar para comenzar una iglesia. ¿Estamos dispuestas? Tal vez no va a pasar, pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi corazón? ¿Estaría dispuesta como lo estuvo Priscila? Señor, ayúdame a tener este corazón por si algún día la obra tuya lo necesita. O también en la actualidad somos mujeres hospitalarias que reciben a los hermanos para discipularles, aconsejarles, animarles. Sí, ven a mi casa y te sirvo y te recibo para poder hacer algo juntos, a exhortarte, animarte, lo que sea que el Señor pueda hacer a través de tu vida, en tu hogar. Otro aspecto, ¿estaríamos dispuestos a recibir misioneros para servirle y que ellos cumplan el ministerio de la predicación del Evangelio? Y esto creo que es súper también importante. Recuerdo siempre cuando estaba orando por Colombia, una de las cosas que oré mucho fue por eso. Señor, por favor, que haya un hogar que me reciba, porque nunca había vivido sola. Igual yo soy bastante joven, tengo 22 años, entonces irme a vivir sola a un país extranjero iba a ser muy fuerte el cambio, pero tal vez al vivir en un hogar, con el calor de un hogar, aprendiendo más la cultura también a través de la familia, iba a ser mucho mejor. Y era algo muy importante para mí al momento de decidir si iba o no a Colombia. Oré mucho por eso y bueno, Dios puso una familia, ¿cierto? Ahí hermana Patti con su familia, ellos abrieron las puertas de su hogar para que yo pudiera llegar a ustedes y hoy día también el poder estar haciendo esto con ustedes. Entonces, muchas veces ha pasado, he hablado con algunos misioneros, no, es que no hay nadie que me pueda recibir, entonces es difícil que yo pueda ir. Y es triste a veces oír eso de no hay nadie que pueda recibir un misionero en una iglesia. Entonces también decir, bueno, Señor, ayúdame a tener ese corazón, de ser esa persona hospitalaria que esté dispuesta a recibir misioneros, porque son personas que tú estás trayendo a nosotros para ayudarnos a que el Evangelio crezca. Entonces, todo esto, hermana, lo menciono porque son características que podemos ver en la vida de Priscila, una mujer que entendía la importancia de servir, como Cristo nos sirvió a nosotros al dar su vida. Y son cosas que necesitamos tener en nuestra vida, orar, Señor, crea en mí ese corazón de sierva, hospitalaria,
de que tome en serio las escrituras, que aprenda y enseñe a otros correctamente, porque todo eso va a ser de bendición a la iglesia local, a las personas que aún no conocen a Cristo, y junto con todo eso vamos, hermanas, a dar la gloria al Señor. Entonces, para hacer como este cierre de estas 3 semanas, voy a retroceder un poco acá, recordando las 3 cosas. Si queremos ser mujeres para la gloria de Dios, si queremos determinar que este 2021 va a ser un año para la gloria de Dios, procuremos ser mujeres sabias en nuestro hogar, que edifiquen su hogar, que bendigan su hogar. Seamos mujeres santas, que entreguen su vida a Cristo, pero que también día a día desean ser conformados a la santidad de Cristo, apartándonos cada día del pecado para obedecer a Dios. Vivir conforme a esta nueva criatura que Dios ya ha formado en nosotros. Y finalmente involucrémonos en el servicio a la iglesia local, tomando el ejemplo de Cristo, ¿cierto? Que no vino para ser servido, sino para servir a nosotros, para dar su vida en rescate por muchos. Seamos esas siervas de Dios. Y cuando seamos mujeres sabias, santas y serviciales, hermanas, sin duda vamos a ser mujeres que glorifiquen a Dios. Y con esto, otras vidas van a ser bendecidas e impactadas. Y esto es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos mujeres que le demos la gloria a Él. Entonces, si me acompañan en oración para terminar y agradecer al Señor por lo que Él ha hecho estas 3 semanas. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que me has dado de poder conocer y compartir con las damas allá en Colombia. A pesar de la distancia, Señor, podemos reunirnos, abrir juntas tu palabra y ser desafiadas a esto tan importante, ser mujeres para tu gloria. Gracias, Señor, por la vida de Rebeca, por la vida de Ruth, por la vida de Priscila, que tú has registrado con sabiduría y exactitud en las escrituras, que nos animan a ser mujeres sabias, santas y siervas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú deseas que crezcamos, que nos exhortemos y nos animemos la una a la otra, para que juntas crezcamos y te demos la gloria, porque no estamos solas, tú estás con nosotros, pero también nuestras hermanas y nuestra iglesia está con nosotros, porque tenemos tu palabra que nos ilumina, nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra qué camino es el que debemos tomar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu palabra es buena, porque tu iglesia es buena para nuestra vida. Dejamos este tiempo agradecidas, glorificando tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanita Carla. Dios te bendiga por edificar nuestras vidas con su palabra. Niñas, no se vayan, tenemos un anuncio muy importante para el siguiente lunes. Vamos a continuar con nuestras clases acostumbradas, gracias al Señor. Estamos orando que el Señor siempre nos apareje todas las cosas que necesitamos, los dispositivos, que tengamos bien el internet en las casas, que ojalá muchas más mujeres puedan conectarse. Vamos a iniciar un tema muy precioso, muy bonito, poquito duro, pero muy bueno. Tiene que ver con nuestra boca. Entonces, el lunes las esperamos. Inviten a hermanas que tal vez no se conectan, personas nuevas si quieren. Sería precioso tenerlas por aquí. Muchísimas gracias, Carla, y a todas ustedes por conectarse y acompañarnos. Dios las bendiga. Un abracito para todas. Bendiciones. Amén, muchas Gracias. gracias. Gracias, hermanas. Una Bendiciones. feliz noche. Muchas Gracias, gracias. Carl. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermanas. Gracias, Gracias, hermana buenas Carla. tardes. Gracias, hermanas. Gracias. Muy buena tarde. Sí, con lo de memorización. Gracias.
Ah, sí, yo iba a preguntar. Sí, Sí. ¿Cuál es el versículo de Marcos memoria? Marcos 10:45. 10:45. Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir la 45. vida por muchos. Muchas gracias. Bueno, eso creo. Señor, les continúe bendiciendo. Dios bendiga, hermana Carla, que los bendiga, las bendiga a todas. Amén, hermano. Amén. Buenas noches, hermanitas. Bendiciones muy amables. Gracias. Noches, muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Muy hermosa la enseñanza. Muy bonita. Una Chao, mis historia, hermanas. Dios les bendiga. historia